Hola Claudio, muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico placer y un honor poder hablar contigo sobre el tema que nos está ocupando en esta serie de entrevistas relativas al proyecto Icon Mix de uno de los programas de COST. Y bueno, antes que empezar con la entrevista, me gustaría, por favor, que te presentaras y que hicieras una breve introducción a tu vinculación con el mundo de la historieta y el patrimonio. Hola Daniel, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar del trabajo que estamos haciendo acá en Chile. Bueno, mi nombre es Claudio Aguilera, yo de formación soy periodista, pero me he especializado en la historia de la historieta y la ilustración chilena. Trabajo actualmente en la Biblioteca Nacional de Chile a cargo de un archivo dedicado a la ilustración, la historieta y el diseño nacional. Un archivo bastante reciente que nació en el año 2017, pero desde el cual hemos podido hacer un trabajo bastante significativo en torno a la difusión, a la puesta en valor del trabajo de los historietistas y las historietistas y los ilustradores e ilustradoras de nuestro país. Antes de eso ya había trabajado vinculado al mundo de la ilustración sobre todo, ya que en el año 2010 junto a otros socios, fundamos una galería de arte llamada Plop Galería, dedicada también a la ilustración, a los libros ilustrados, que fue bastante pionera también en el sentido de contactar a los ilustradores, contactar una escena emergente de la ilustración y la historieta chilena con nuevos públicos. Así que desde entonces fuertemente ligado a la investigación, a la producción de exposiciones, a charlas sobre la historia de la ilustración y la historieta de nuestro país. Pues precisamente antes de entrar en materia más técnica, me gustaría pedirte que hicieras, para la gente que nos esté viendo, una breve introducción a la historia de la historieta y la ilustración, si quieres, también en Chile, aunque sea una visión obviamente superficial, porque no es el tema que nos ocupa, pero bueno, sí, por lo menos para centrar un poco el tema y sobre lo que estamos hablando. Sí, nuestra historia, bueno, podemos empezar a rastrearla desde mediados del siglo XIX, sobre todo muy vinculada a los periódicos satíricos, a la prensa satírica de la época, una prensa de trincheras también, donde se caricaturizaba de alguna forma al contendor político, sátira política sobre todo. Y es a partir de los inicios del siglo XX donde empieza a producirse lo que podríamos llamar un periodismo moderno en Chile, ligado a un momento de crecimiento económico a raíz del salitre, de la producción de salitre. Entonces eso empieza a generar la posibilidad de hacer nuevos periódicos, nuevas revistas. Y ahí es donde de alguna forma parte oficialmente lo que conocemos como historieta chilena, con los primeros personajes en revistas como Zigzag, por ejemplo. Después la primera ilustración más infantil, o la historieta infantil también, con revistas como El Peneca en 1908. O sea, a partir de ahí hay una seguidilla de publicaciones, de personajes, de dibujantes que van nutriendo esta historia, que llega a un momento de bastante producción. Yo no diría, por supuesto, una industria, pero sí un momento de producción importante, fuerte, a partir de los años 40, entre los años 40 y 60, es lo que en Chile llamamos una especie de edad de oro, con todas las comillas que eso pueda tener, de la producción chilena, que va creciendo, yo creo que una característica es su diversidad, o sea, es una producción muy diversa entre los años 40 y 60, destinada a distintos públicos, con historias y con dibujantes profesionales que viven de su trabajo y que logran crear historias todavía muy vinculadas a los referentes internacionales, pero que empieza sobre todo a partir de los años 70, con el nacimiento de la editorial Quimantú, que es la editorial del Estado chileno,
ya que en el año 70 gana las elecciones Salvador Allende y la Unidad Popular, y una de sus preocupaciones es crear una editorial chilena. Y en esa editorial chilena que se llama Quimantú es que empiezan a haber también nuevas revistas, o se toman antiguas revistas y se transforman con una visión más local de la historia. Yo creo que ahí hay un recorrido interesante que sucede. Por supuesto, en 1973, el golpe militar, la dictadura de Pinochet acaba con todo ese trabajo, este camino que se iba conformando, que iba creciendo, que se iba haciendo cada vez más sólido, se termina abruptamente, y entre los años 70 y 80 hay un momento complicado, de alguna forma todo el aparato cultural queda un poco congelado, hay censura, hay vigilancia, hay miedo de publicar. Y es a partir de los años 80 que por dos vertientes empieza a renacer de alguna forma la historieta. Por una parte, con revistas como Trauco, que son revistas independientes de historieta underground de alguna forma, que empiezan a dar un nuevo impulso asociado a la música, asociado a estas ganas de luchar también contra la censura, contra lo socialmente establecido. Y por otra parte, a partir de los mediados de los años 80, con una prensa también que empieza a ser una prensa de oposición a la dictadura, donde muchos dibujantes, entre ellos Herbie, Guillo y otros, a través del dibujo también van haciendo una oposición a la figura de Pinochet, van usando la sátira política también como una herramienta llamando a la libertad, llamando a la democracia. Y con la vuelta a la democracia en los años 90, a pesar de lo que uno podría pensar, no hay hay una mayor apertura, pero no hay tanto espacio como uno hubiera pensado para las publicaciones y para los historietistas, y es recién a partir del año 2000, o del 2000 incluso 2010, que empieza a haber un renacimiento nuevamente de la historieta e ilustración chilena. Ya no en kioscos, por supuesto, no es revista, sino como en todas partes del mundo, a partir de publicaciones, a partir de libros, a partir de editoriales independientes, pequeñas, pero también de las grandes editoriales que empiezan a interesarse por el fenómeno de la historieta. Y en eso hoy día estamos. O sea, bastantes autores importantes, tanto a nivel nacional como internacional, que están abriéndose espacio en otros mercados, interés por parte de las instituciones, interés por parte también de la academia, que tanto a través de investigadores especializados e investigadoras especializadas, como a través de clases de pregrado, están dando un espacio a la historieta y la ilustración, y la prensa también, que ha acompañado este proceso con reportajes y una atención especial al trabajo tanto de los historietistas actuales como del pasado. Hay una revisión, hay un interés también por reeditar antiguos nombres, por hacer una historia, una cartografía de la historieta y la ilustración chilena. Así que en eso estamos, en un momento muy interesante, en un momento de gran producción, que por supuesto se ha visto también mermada por la pandemia y por toda la situación que estamos viviendo actualmente. Muy interesante, la verdad. Hay muchos rasgos comunes con la historia de la historieta en España, obviamente con vuestras peculiaridades, pero te quería preguntar un poco más en la actualidad, por lo que dices, hay una percepción social positiva, ¿no?, hacia el cómic, es decir, está bien considerado, ha dejado de ser visto como un objeto de baja cultura o de cultura popular, o incluso o vincularlo directamente con el mundo infantil. Ha entrado ya en el mundo adulto y en el mundo respetuoso de la cultura a nivel social. Sí, totalmente, sí. O sea, claro, uno está muy inmerso en este medio y es difícil salirse de él para mirarlo, pero mi percepción es que sí, o sea, ha cambiado bastante desde los últimos años. Estamos en una situación en que los espacios en las librerías son los espacios de la historieta. Hay librerías especializadas, lo que siempre es un signo. Hay este interés por la prensa, como te decía, por la academia, que cuesta todavía. Sigue habiendo resistencias, por supuesto, pero cada vez más hay un
hay una mirada atenta a la producción. Y en el caso de lo que tú mencionas, si es considerado adulto o infantil, hoy día me parece que está sobreadultizado, de alguna forma. O sea, es un nicho especialmente para adultos, son pocos. La producción para niños todavía es muy poca, entonces es un fenómeno un poco extraño que está sucediendo, pero creo que sí, o sea, ha ganado un espacio y lo ha conservado. Falta todavía, como siempre, o sea, falta llegar a nuevos públicos, falta llegar a otras instancias. Una de las cosas muy interesantes que ha sucedido en este últimos 3, 4 años es la producción de mujeres, historietistas, dibujantes, editoras, ilustradoras que están... hay un vuelco en las maneras de narrar, en las maneras de dibujar, que creo que ha inyectado una energía muy potente a la escena chilena. Entonces, ahí se ve un futuro bastante prometedor. Y, por otra parte, todo el trabajo que se está haciendo, se sigue haciendo, pero es menos visible hoy día, a través de fanzines, de publicaciones independientes, ya no editadas, sino con corchetes, pequeñas publicaciones que se reparten, que se venden a muy baja escala, y ahí también donde veo algo muy interesante que está sucediendo en nuestro país. Hay mucha energía y vitalidad tanto en el trabajo hecho por mujeres como en las autoediciones. Entonces yo creo que veníamos con un momento muy bueno, y espero que después de esta situación sanitaria que estamos viviendo, atravesada también en Chile por muchas cuestiones sociales y políticas, pueda retomarse esa energía que estaba en la historieta chilena. Muy bien, pues ya una vez situados, la primera pregunta es si existe un centro o un archivo centralizado donde se reúna o haya una voluntad de crear un catálogo y de centralizar toda la obra chilena. Me parece que el archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, donde yo trabajo, es lo más parecido a lo que podría haber en este momento. Lamentablemente, durante muchos años no hubo un espacio estatal, central, donde se pudieran reunir el trabajo, el patrimonio gráfico de la historia de nuestra historieta e ilustración. Es un trabajo en construcción que está comenzando, pero creo que desde el 2017, como te contaba, este archivo está reuniendo ese material. Y lo interesante es que es un archivo que nace desde una biblioteca nacional, y eso también es algo muy importante. O sea, tradicionalmente las bibliotecas nacionales han tenido, bueno, históricamente, ya la situación de las revistas de historieta dentro de las bibliotecas nacionales o de la producción historietística siempre fue un poco marginal. Por fortuna, desde las últimas décadas ha habido más atención a esas revistas, pero el hecho ya de conservar originales que complementan de alguna forma las propias revistas o los originales de la revista es un gran paso hacia una conciencia también desde la ciudadanía, desde el Estado, de la importancia de la conservación de ese tipo de material. Seguramente, como ha pasado en España y como ha pasado en otros lugares, el reconocimiento al valor de lo original es bastante reciente. O sea, aquí escuchamos a diario historias de originales dispersos, de originales quemados, de originales botados a la basura porque a las editoriales una vez publicados no le interesaban. Ni siquiera a los autores le interesaban. Entonces fueron pocos los autores que tuvieron esa conciencia de resguardar sus originales. Pero por fortuna, durante estos últimos ya casi 5 años hemos logrado recuperar originales, hemos logrado ir completando poco a poco una colección con los grandes autores y autoras de nuestra historia, y ha sido muy importante también en el momento en que se podía hacer exposiciones, charlas, un trabajo también de difusión, de reconocimiento de este patrimonio. Y hablo, insisto, bastante con la palabra patrimonio, porque es ponerlo también
estos originales o estos trabajos, estos acervos, ponerlos en una categoría también que merecen la misma protección que un monumento o que una canción tradicional o que una costumbre que queremos resguardar. Entonces, está habiendo esa conciencia de que la historieta, la ilustración, sus originales, sus revistas son parte de nuestra identidad, son parte de nuestro patrimonio, son parte de un imaginario que nos conforma como sociedad. Y eso es algo muy interesante porque en estas charlas que hacemos, en estas visitas guiadas que hacíamos antes de la pandemia, se pasa un fenómeno muy bonito y que es como la historieta une de alguna forma generaciones. Y yo creo que eso es algo muy, muy valioso. A veces llegan los abuelos o las abuelas, es decir, a mostrar y ven un original de un dibujante de los años 40, que aparecía en una revista española, que decían, yo lo leía, y se lo muestran a su hijo, se lo muestran a su nieto, y el hijo le muestra al hijo, o sea, el papá le muestra a su hijo, mira, esta es un original de los años 70, yo leí esta revista llamada Mampato, mira cómo era, y a veces los niños las leen, también hay reedición, entonces ahí hay una comunicación que se da en torno a la historieta que es muy hermosa también y muy motivadora para quienes nos encargamos de reunir este patrimonio. Y la búsqueda de originales es una búsqueda activa por vuestra parte a través de coleccionistas, supongo, o no existe el fenómeno del coleccionismo. ¿O existe un fenómeno de coleccionismo, existe creciente, cada vez hay más coleccionistas que están también recuperando. Nosotros como Biblioteca Nacional, parte de mi trabajo, activamente estoy mirando en colecciones privadas, pero también contactando a las familias, contactando a los dibujantes que permanecen, para invitarlos también a formar parte de este acervo. No solamente nos acercamos a dibujantes consagrados, también a nuevos dibujantes que todavía siguen trabajando con originales, porque eso también ahí hay un desafío, o sea, cómo hacer archivo a partir de esta tendencia cada vez mayor de hacer todo en digital. Pero seguimos en una búsqueda activa, participamos de encuentros, estamos visibilizando, eso también para nosotros es muy importante, visibilizar figuras que no han sido reconocidas, acercarnos a las familias, hacer investigación también, hay un trabajo bastante activo de investigación de los originales, de la historieta, de la producción, porque si bien ha habido y hay investigadores que se han consagrado a reconstruir esta historia, todavía hay muchos espacios en blanco, todavía hay muchos autores que no sabemos quiénes eran, ni cuál era toda su producción, entonces también es trabajar sobre algo muy vivo, o sea, porque muchos dibujantes circulan originales, uno a veces puede encontrar en ferias, revistas que no reconocía, entonces es una investigación constante, es un trabajo de búsqueda constante. Uh-huh. Y dentro de esa búsqueda de obra, no de originales, sino de papel impreso, ¿coleccionáis también fanzines? ¿Hay un hueco para el fanzine? Y hay un interés, digamos que hay un interés, o sea, un particular interés sobre esta producción. Lamentablemente llevamos casi 2 años en una situación bastante irregular, lo que ha impedido también dar continuidad a los planes que teníamos de desarrollo de nuevas colecciones. Y no hemos podido, la circulación del fanzine también es dificultosa, porque, bueno, tú sabes perfectamente, no hay lugares donde ir. Y para una biblioteca nacional, la Biblioteca Nacional se nutre especialmente a través del depósito legal, que es que los impresos lleguen a la biblioteca por una ley. Entonces los fanzines no cumplen, están fuera de toda esa circulación. Entonces lo que hay que hacer es ir a buscarlos activamente a ferias y a lugares. Y ahí también se dan complicaciones administrativas para la gestión de ese tipo de adquisición y compras. Pero es algo que es un desafío que tenemos que asumir y que estamos dispuestos a hacerlo porque, como te decía, me parece fundamental que por una parte es un material muy potente, creativamente de mucha potencia, pero también muy frágil por su poco tiraje
por su circulación también bastante informal, donde uno no sabe muy bien los lugares exactos donde recoger, no conoce totalmente la producción de fanzine. Así que hay que hacer ahí un trabajo importante porque nos estamos perdiendo de alguna forma un material que es valioso para entender lo que está sucediendo hoy día en la historieta chilena. ¿Y el foco de vuestro trabajo está centrado solamente en Chile o os estáis abiertos a toda la zona iberoamericana? Sobre todo en la producción chilena y los originales publicados en Chile. Por ejemplo, dentro de nuestra colección tenemos trabajos tenemos un par de trabajos de Oski. Oski fue un dibujante argentino que tuvo una vinculación muy fuerte y permanente con Chile. Viajó entre Argentina y Chile durante toda su vida y dejó algunas producciones acá, publicó mucho en revistas chilenas. Entonces, ahí tenemos también, hay un interés, hemos encontrado en algunas colecciones algunas obras de él que hemos ido incorporando. Hay un momento también de la producción de historieta e ilustración chilena, sobre todo en torno a los años 40 y 50, que se vio muy nutrida por la inmigración española de artistas que venían huyendo de los conflictos de la Guerra Civil Española y que fueron acogidos en Chile y que nutrieron también de manera muy fuerte, renovaron también la producción dibujística chilena. Entonces tenemos un archivo muy interesante dedicado a la editorial Rapa Nui, que es una editorial de 1946, que fue la primera editorial para niños en Chile y que tuvo a muchos dibujantes italianos, dibujantes españoles, dibujantes de toda Europa, y que fue creada, de hecho, por un editor catalán, Francesc Trabal, que hizo un gran aporte a la edición ilustrada en nuestro país. Entonces, claro, nos interesan todos esos vínculos, nos interesa también mostrar que a pesar de esta distancia, de alguna forma, una distancia imaginaria que tiene Chile, sobre todo bloqueada por la cordillera, por el desierto, esta situación geográfica bastante particular de Chile, hubo desde los años 40 muchos intercambios con Argentina. Ilustradores y dibujantes argentinos pasaban la frontera con bastante facilidad en una especie de preglobalización, pero también la edición chilena, o sea, en los kioscos chilenos llegaban muchas revistas mexicanas, muchas revistas argentinas, especialmente, pero también la edición chilena llegaba a otros espacios. Bueno, en los años 50 hubo un momento, como te contaba, de expansión territorial también, y la producción se mostró en otros países. Algo que es curioso, porque hoy día es mucho más difícil, por ejemplo, para nosotros, conocer lo que está pasando en Perú o conocer lo que está pasando en Bolivia a nivel de historieta e ilustración, que probablemente hace 60 años. Así que había un intercambio bastante fluido que se fue perdiendo. Claro. Y aparte de la Biblioteca Nacional, ¿existen otros centros donde se recopile y se coleccione obra y originales? El Museo Histórico Nacional tiene una colección, ya que hubo un museo privado que se llamó el Museo de la Historieta, pero que tuvo que cerrar sus puertas por dificultades económicas, porque también en muchas ocasiones las instancias privadas tienen esta fragilidad, a veces incapacidad de generar nuevos ingresos o de mantenerse a lo largo. Entonces esta colección de alguna forma se dispersó y por suerte quedó en el Museo Histórico Nacional una parte y otra parte en la biblioteca donde yo trabajo. Así que el Museo Histórico tiene... ¿Perdón? ¿En qué año? El museo empezó cerca del 2011 y terminó hace 2019, más o menos, 2016, probablemente, 2016.
bastante reciente. Entonces está esta colección, los colegas del Museo Histórico están trabajando en su catalogación, están trabajando en su puesta en valor y en la próxima digitalización. Lo que también representa para estas instituciones, representan desafíos, porque están acostumbrados a otro tipo de materiales. En el caso de la Biblioteca Nacional, a procesar libros, a catalogar libros. En el caso de un museo histórico, a catalogar obras, objetos de valor histórico. Entonces, enfrentarse a los originales de historietas siempre supone un desafío, porque no son libros, por supuesto, pero están vinculados a los libros y no son objetos que se hayan considerado tradicionalmente de un valor histórico especial. Entonces, también, y muchas veces no hay profesionales especializados en su historia. Entonces, representa también un trabajo de visión de las instituciones, un desafío importante de decir, bueno, ¿cómo asimilamos este tipo de materiales? ¿Cómo vamos desarrollando nuevas colecciones? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Cómo lo ponemos a disposición de los investigadores, del público? Hay una serie de situaciones que son muy interesantes que se están viviendo y que creo que poco a poco va a ser más natural que existan estas colecciones dentro de estas instituciones. ¿Cómo vincular estas colecciones con las colecciones tradicionales? Por ejemplo, un museo histórico es algo muy, muy interesante. O sea, ¿de qué manera la historieta se transforma también en un documento histórico para entender procesos sociales, económicos, políticos de los países? O lo que nosotros hacemos desde la Biblioteca Nacional también, cómo los vinculamos a esta historia de la edición, una historia fragmentada que estamos reconstituyendo. Yo creo que hay un momento interesante, también muy, muy animado por el trabajo de redes de investigadores que se están desarrollando, redes de investigadores que desde hace muy pocos años están insertándose en la academia, están haciendo tesis doctorales sobre historieta chilena, y eso también es un insumo muy importante para poder hacer trabajos de difusión, de investigación, de conservación. Los originales, una vez procesados, se resguardan en espacios protegidos, y lo que hacemos es la Biblioteca Nacional tiene un importante equipo de digitalización. Entonces lo que hemos hecho es digitalizar todo el material. Nuestra colección, la colección del archivo Láminas y Estampas, está digitalizada en un 90%, y está puesta a disposición en Biblioteca Nacional Digital, que es una colección de acceso público, abierto, donde cualquier investigador, cualquier persona que quiera conocer estos originales puede acceder a ella. Entonces, nuestra apuesta ha sido justamente a difundir, especialmente, dada también la fragilidad de este material, a través de las colecciones digitales. Sí, bueno, supongo que existe una red de bibliotecas estatal, y la pregunta es si desde esas bibliotecas se hace promoción cultural sobre el cómic, ¿no? A través de talleres, de clubs de lectura, no lo sé, hay multitud de actividades para fomentar el cómic. Sí, tenemos que distinguir dos cosas. Por una parte, una biblioteca nacional y las bibliotecas públicas, que tienen objetivos y trabajos totalmente distintos. La Biblioteca Nacional, donde yo trabajo, si bien es una biblioteca abierta, bastante abierta al público general, tiene un foco en el patrimonio, en la conservación patrimonial. En cambio, las bibliotecas públicas, que hay una red importante en Chile y que ha sido un factor sumamente importante también del crecimiento de la historieta y de los libros ilustrados en nuestro país, ya que han sido un motor de compras muy importante. A partir del año 2000, esta red de bibliotecas, que hay bibliotecas en el metro, hay bibliotecas en todo Chile, en un territorio bastante extenso. Estas bibliotecas han sido también, gracias a políticas del Estado, han adquirido publicaciones para niños, por supuesto, pero también de historietas para jóvenes y adultos. Entonces eso también ha generado una demanda importante
poder de compra estatal centralizado importante que permite que las editoriales puedan hacer libros. Entonces, dicho eso, bueno, justamente también se ha hecho promoción, hay festivales, hay una biblioteca de Santiago, en la capital, que cuando se podía hacer, hacía muchos encuentros, festivales de fanzine importantes, ferias pequeñas ferias de libros con editores independientes, así que sí ha habido y hay espacio en casi todas las bibliotecas, ya hay espacio. Y eso yo creo que es interesante, o sea, no solamente en el espacio infantil, sino también espacios de adultos, donde se puede mostrar la producción nacional e internacional ligada a la historieta. Yo creo que las bibliotecas han sido las bibliotecas chilenas bastante permeables a la historieta, dado que reconocen que hay un público lector interesado, fiel, que busca, que reclama de alguna forma por esta producción, que está buscando en las bibliotecas poder adquirir las novedades de historieta chilena. Entonces, claro, ellos ven esta demanda y han puesto a disposición una oferta interesante. En Chile hay también algunas iniciativas como Biblioteca Pública Digital, que es una biblioteca donde uno puede descargar mucha producción, muchos títulos, y entre ellos también hay historieta. Entonces, yo siento que hay un espacio, que hay interés. Esto se replica también en las bibliotecas escolares, que hay una red muy, muy importante de bibliotecas escolares, miles de bibliotecas escolares y de aula en nuestro país, que también adquieren en forma conjunta libros, y entre esa producción hay historietas. Otras iniciativas interesantes, me parece, recientemente, hace 2 años, partió un premio nacional a la historieta, a la publicación de historieta por parte del Estado. O sea, entonces, ya antes había poesía, había, por ejemplo, novela, había ensayo. Hoy día también hay un premio para la historieta. Y yo creo que esos son poco a poco reconocimientos importantes, maneras de ir diciendo, bueno, merece ser reconocido este tipo de trabajos con un lenguaje particular, con formatos particulares, y hecho por artistas específicos. ¿Y existen colaboraciones entre la Biblioteca Nacional y museos para organizar exposiciones? Sí, justamente con el Museo Histórico trabajamos, hemos trabajado en algunas ocasiones intercambiando material, intercambiando conocimiento, así que sí, es un trabajo que se hace. Por supuesto, cada uno tiene sus propias políticas de conservación, de difusión, entonces son procesos que toman cierto tiempo, pero que hemos logrado ir afinando para trabajar en conjunto, sobre todo en estas colecciones que de alguna forma nos unen. La digitalización facilita mucho eso, ya que los catálogos de las instituciones son conocidos, o sea, los investigadores conocemos, los curadores conocemos lo que tiene, digamos, la otra institución, así que eso nos facilita bastante el trabajo, sí. Hay un trabajo en conjunto que yo creo que con el tiempo va a ir afianzándose, va a ir creciendo hasta lo que yo espero en algún momento que sea una visión nacional, ya no tanto de instituciones particulares, sino visión nacional sobre el valor y la importancia de la historieta y la ilustración. Yo creo que el paso que tenemos que seguir en Chile es en algún momento tener un museo nacional dedicado a la historieta y a la ilustración chilena, y espero, confío que eso sucederá en algún momento. Sin duda, la progresión, por lo que estás contando, es totalmente positiva y da para ser optimista, ¿no? Quiero decir, son todos síntomas positivos de que se está asentando la historieta en la sociedad chilena con absoluta autoridad
y todo eso son síntomas, ¿no? El hecho de las colaboraciones con el museo, el premio nacional. Es una historia muy parecida a la del cómic en España, la verdad. Me está sorprendiendo en ese sentido. Bueno, También quería espero comentar... también... Sí, Sí. perdón. No, claro, yo veo con bastante interés lo que está sucediendo en España y creo que quizás uno de los pasos importantes va a ser en Chile cuando lleguemos a que la academia también, o las instituciones académicas, creen departamentos en torno a la historieta y la ilustración, haya si bien hacen clases hoy día, están reconociendo, tienen académicos especializados, quizás falta eso también, un centro de investigación más sólido, o sea, como un departamento dedicado a los estudios de historieta, por ejemplo, que yo creo que sería un gran avance. Y, por supuesto, lo que está sucediendo en España con un centro nacional o un centro de alcance nacional dedicado a la historieta, yo creo que son, como lo vemos en Francia, como lo hemos visto en Bélgica, creo que son pasos importantes y que, bueno, estamos mirando hacia allá y estamos impulsando desde nuestro espacio todo lo que se pueda para ir lográndolo. Volviendo a hace unas preguntas, quería preguntarte si en tu búsqueda de originales te encuentras con que está muy diseminado en colecciones privadas, que está muy atomizado, o por el contrario suelen ser coleccionistas grandes que aglutinan, que acaparan mucha producción ellos. Y si ese es el caso, quería saber si me puedes destacar alguno de estos coleccionistas. Creo que hay colecciones, de una forma, hay dos tipos de coleccionistas. Yo creo que el coleccionista privado que le gusta solo admirar sus tesoros en silencio y no abrir las puertas a sus colecciones e intuimos, sabemos que hay algunas personas que tienen mucho material, pero hasta el momento no conocemos exactamente qué tienen porque no hay catálogos, porque no hay un trabajo de difusión. Y algunos otros coleccionistas privados que están surgiendo, destaco el trabajo de la Factoría Cómic, dos coleccionistas que se han encargado también no solamente de reunir material bastante muy interesante, sino también ponerlo a disposición a través de exposiciones. Y además, bueno, y quizás algunos coleccionistas, como yo te digo, sé que existen, pero no sabemos exactamente quién, o sea, sabemos quiénes, pero no la amplitud de su obra. Pero sí están surgiendo una serie de coleccionistas que están ingresando al mundo de la historieta con bastante interés, pesquisando algunos materiales y formando, claro, colecciones bastante acotadas, pero y atomizadas, digamos, porque van haciendo pequeñas islas, pero que ayudan también a la recuperación y puesta en valor de un patrimonio. Lo que los coleccionistas también, un momento claro, de desprenderse de sus colecciones, en general ven una rentabilidad económica en ella, y eso también para instituciones estatales siempre es un desafío, porque en general la capacidad de compra es bastante acotada en nuestras instituciones, por lo cual muchas veces vemos pasar colecciones o vemos pasar obras que no podemos adquirir o quedan en manos de otros coleccionistas y ahí se va a transformar. Hay una cosa de mercado que está también influyendo fuertemente, están creciendo los precios de los originales. Por una parte es bueno porque se valora la obra, pero por una parte también nos va haciendo un poco más dificultosa la tarea. Y el otro trabajo también que se hace es mucho con las familias, con los herederos, con los propios dibujantes y con los herederos, y que también representa una serie de desafíos, porque no hay conocimiento, muchas veces no hay conocimiento, las familias no saben el material que tienen,
o no están protegidas en las condiciones que deberían estar, o también tienen una sobrevaloración en sentido económico del material que tienen. Entonces, llegan con ofertas que son imposibles de alcanzar, o sea, con precios que son imposibles de alcanzar. Entonces, todo eso son trabajos a muy largo plazo, son trabajos muy delicados, casi de joyería, para también dar las confianzas de que el Estado se puede hacer cargo de estas colecciones, de que el Estado las va a poner en valor, de que el Estado las va a resguardar y que en realidad van a quedar de alguna forma para siempre. O sea, la Biblioteca Nacional de Chile tiene 200 años, o sea, es una de las instituciones culturales más antiguas de nuestro país, si se considera que la independencia de Chile es de 1810. Entonces, lo que nosotros garantizamos es que al menos, bueno, estaremos los próximos 200 años acá manteniendo estas obras, poniéndolas en valor, compartiéndolas con el público. Y ese fenómeno es interesante porque, de alguna forma, la medida en que vamos completando estas colecciones y vamos compartiendo con el público, hay un mayor reconocimiento de la importancia de la historieta y la ilustración. Pues mucha suerte en esa labor. Quería preguntarte también si dentro de esa normalización, es que claro, en España hemos pasado una situación del mundo del cómic estar un poco acomplejada y estar en lo que se decía los guetos de las librerías especializadas a normalizarse. Entonces, seguimos hablando de normalizar. Lo que pasa es que esto es un poco de generaciones ya vetustas como a la que pertenezco. Es decir, la gente joven ya no habla de normalizar porque ha nacido con esta situación. Claro. Pero bueno, dentro de esa situación de normalización del cómic en la sociedad, creo que es importante el tejido asociativo en cuanto a autores de cómic, si existen asociaciones de autores, asociaciones de críticos, si hay un tejido asociativo que articule a este sector. Yo creo que se está formando, sobre todo se han creado algunas asociaciones de índole más gremial quizás, sobre todo que agrupa a editores, porque hay objetivos comunes bastante claros. Las asociaciones de autores cuesta mucho, ha costado mucho que no hay asociaciones nacionales de autores ni de historieta, ni de libro ilustrado, ni de ilustradores, no existe. Se han hecho muchos intentos, pero no ha logrado cuajar. Creo que también tiene que ver con la propia historia de nuestro país. Una historia reciente donde se fue muy castigado la asociatividad. Era perseguida, o sea, por mucho tiempo. Entonces, vivimos en Chile en la actualidad, o se está volviendo, pero vivimos un momento de mucha atomización, de mucho individualismo, de esta idea de tratar de encontrar espacio en el mercado de forma individual, porque se construyó una sociedad así. O sea, no quiero extenderme más con el tema, pero hay raíces profundas de por qué sigue esta atomización de los autores. Pero estamos viviendo un nuevo proceso en el cual una de las cosas que yo creo que va a cambiar es esta idea de que juntos podemos hacer más cosas que como individuos. Y espero que los próximos años pueda ir cambiando eso. Por otra parte, hay una red de investigadores, que es una red que nació en Chile, latinoamericana, que se llama RING, una red de investigadores de narrativa gráfica, que está haciendo un trabajo muy interesante también, que está también uniendo a gente de distintas latitudes, de distintas universidades, gente que está haciendo sus tesis doctorales en historieta y participan en mesas en conjunto, en seminarios, o producen publicaciones. Yo creo que eso va también, tiene 2 años, entonces va produciendo ahí ciertas fuerzas conjuntas que creo que hay que tener atención y que va uniendo
Es decir, bueno, hagámoslo juntos. Es muy bonito lo que pasa en esas redes porque hay intercambio de publicaciones, intercambio de perspectivas. Conoces a este autor, sabes de quién pudo haber trabajado estos temas. Entonces, ahí se va haciendo algo muy, muy interesante. Creo que sí falta todavía, va a ir llegando, yo creo que falta un reconocimiento al trabajo teórico sobre la historieta, como tú dices, un premio nacional de ensayo, un premio de crítica. La crítica en Chile está muy mermada todavía, dado la falta de espacios de difusión en la prensa nacional, que bueno, también está muy concentrada y hay muy pocos periódicos. No hay espacios de crítica permanente, como si la hay de cine, supongamos, o de series de televisión, no hay, o de libros de novelas, no hay un espacio permanente de crítica de historieta, ni de crítica de libro infantil o libro ilustrado, crítica, digo. Entonces, yo creo que ahí esos espacios son los que hay que ir ganando todavía. Y en la medida que eso también va a haber un reconocimiento de la labor, de la importante labor del crítico, porque estamos en una situación en que hay mucha producción, pero bueno, ¿quién dice cuál es la producción más interesante o la producción más novedosa? Falta eso todavía. Pero yo creo que en la medida que se va consolidando un mercado, en la medida que los lectores se van volviendo más exigentes, también van a ir creándose esos espacios. Ya para finalizar, y viene hilado con tu respuesta, te quería preguntar también si existen revistas o publicaciones académicas de críticos o de crítica sobre el medio, o si se editan libros, ensayos teóricos sobre el medio, históricos o sobre narrativa, etcétera. Sí, recientemente salió el primer número de una revista asociada a un seminario internacional, a un encuentro que se llama Dibujos que Hablan, del cual, bueno, con varios colegas formo parte del comité directivo, en que hacemos una vez al año, se reúne un grupo de investigadores chilenos con investigadores internacionales invitados, y a partir de ahí ha salido una serie de libros que son las actas de este encuentro, pero también una revista que se puede encontrar en dibujosquehablan.cl, descargable, donde hay una reflexión un poco más aguda sobre algunos temas, además de crítica y comentarios de publicaciones recientes. Y tenemos también, hay varios editoriales que están produciendo libros, reediciones. Pienso en el trabajo de Asterión, por ejemplo, de Jorge Montalegre, un gran investigador chileno, o el trabajo de Nauta Colecciones, liderado por Moisés Jason, que están haciendo publicaciones, están haciendo libros con bastante respuesta también del público. Hay cierto interés. Académicamente se están trabajando en algunas publicaciones. Todavía no veo como que exista una gran producción, porque también el mercado es muy acotado, y eso siempre hay que considerarlo en Chile. Nosotros somos 17 millones de personas. O sea, Chile es un país de población muy pequeña, con dificultades de distribución por su territorio. Mucho de la producción está concentrada en Santiago. Entonces eso dificulta que exista una demanda muy fuerte. Quizás el desafío es también cómo hacer mercados comunes en temas de historieta, y justamente con países cercanos, conformar un bloque iberoamericano de difusión de esta producción, para también lograr que los productos tengan cierta rentabilidad y se puedan mantener. Y te decía, que no creo que parezca así, te decía que, bueno, todo está concentrado en Santiago, pero uno de los fenómenos interesantes que ha sucedido en este momento es que se están visibilizando las producciones locales, o sea, de regiones, fuera de la capital. Santiago es la capital de Chile, fuera Entonces, tanto en Valparaíso, como en Concepción, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Puerto Montt, o sea, que son ciudades a lo largo de toda esta larga geografía chilena, están apareciendo núcleos de dibujantes,
de historietistas, de editores, que están haciendo sus propios festivales, que están haciendo sus propios encuentros, y ahí también hay una producción muy rica, muy interesante que está empezando a emerger. Y eso yo creo que es un fenómeno del cual alegrarse mucho también, o sea, que producciones, que no solamente todo esté centralizado, sino que estamos viendo producciones diversas a lo largo de todo el país. De acuerdo, pues ahora ya sí que lo dejamos aquí. Te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias de verdad y encantadísimo de haber podido mantener esta charla contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por esta agradable conversación.